Mi hija dijo que yo era la razón por la que su papá se fue, así que yo también la dejé. Me estaba preparando un café después de un doble turno en el trabajo cuando Ariana, mi hija de 14 años, entró a la cocina vestida para una fiesta que yo nunca aprobé y me dijo que iba a casa de Mía. Le recordé que su mamá había dicho que podía quedarse a dormir, pero yo le contesté que mañana había clases y que tenía examen. Su cara se transformó en algo que apenas reconocí y me gritó que la mamá de Mía sí confiaba en ella, que yo era una controladora y que con razón mi papá no me aguantaba y por eso no soportaba vivir aquí. Dejé mi café en la mesa y le dije: Ariana, es verdad. Ella dio un paso más cerca, con lágrimas en los ojos, y me acusó de haberlo ahuyentado, diciendo que todo el mundo lo sabía, que hasta la mamá de Mía lo decía, que era imposible vivir conmigo. Debía haber mantenido la calma, debía haberle explicado, pero estaba agotada y herida, así que dije lo peor que podía haber dicho en ese momento. Le dije: está bien, ¿quieres que me vaya? Te daré tu espacio. Agarré mis llaves y conduje hasta la casa de mi hermana. Me dije a mí misma que volvería por la mañana, que solo necesitaba una noche para despejar mi mente, pero Ariana no llamó, no mandó mensaje, nada. Así que esperé. Ella no sabía de lo que la había protegido todo este tiempo. No sabía de la cuenta de ahorros que su padre vació antes de irse, ni de las noches que trabajé turnos dobles para mantener nuestra casa. No sabía la verdad de por qué él realmente desapareció, lo cual no tenía nada que ver con que yo fuera imposible de tratar y todo que ver con que él encontró a alguien más joven en otro estado. Yo había dejado que ella creyera una historia más suave, que su papá solo necesitaba espacio, que a veces las personas se distancian. Pensé que la estaba protegiendo, pero tal vez solo me estaba protegiendo a mí misma de tener esa conversación. Para el tercer día su Instagram contaba toda la historia. Fotos en fiestas, comentarios sobre lo libre que se sentía y un chico que no reconocí con el brazo alrededor de su hombro. Para el quinto día empezaron los mensajes de texto. ¿Dónde está el permiso para la excursión? ¿Tenemos jabón para la ropa? La escuela llamó por mi examen. ¿Puedes devolverles la llamada? Respondí a cada uno de la misma manera. Tú puedes encargarte. El séptimo día la rompió. Me llamó llorando a las 11 de la noche. La fiesta a la que había ido se había salido de control, llegaron unos chicos mayores y las cosas se pusieron feas. Ella se había encerrado en un baño. Me suplicó: mamá, por favor ven por mí. Lo siento, por favor. Todo mi instinto me decía que corriera a mi coche, pero me obligué a hacerle la pregunta: ¿intentaste llamar a tu papá? Hubo silencio. Luego, en voz baja, me dijo que encontró su número en internet, que él tiene una nueva familia ahora, un niño pequeño, y que publicó fotos desde Disneylandia la semana pasada. Ella nunca me había dicho que lo había buscado. Le pregunté si lo había llamado y me dijo que no contestó, que le mandó mensaje y él solo le respondió que debería preguntarle a su madre, que él renunció a sus derechos por una razón y se le quebró la voz. Yo ya estaba agarrando mis llaves. La encontré sentada en la banqueta fuera de una casa que no reconocí, con el rímel corrido por toda la cara. Se subió al coche sin decir nada y condujimos a casa en silencio. Cuando entramos se sentó en la mesa de la cocina y se quedó mirando sus manos. Me dijo que no sabía que él había renunciado a sus derechos y me preguntó por qué nunca se lo dije. Me senté frente a ella y le dije que porque tenía 10 años, porque quería que creyera que su padre la amaba aunque no pudiera demostrarlo, porque pensé que la verdad dolería más que la mentira. Ella me miró y me dijo: dejaste que te culpara durante años, dejaste que pensara que tú eras el problema. Le dije que pensaba que la estaba protegiendo. ¿De qué? ¿De saber que mi papá no me quería? Empezó a llorar de nuevo. Y me dijo que ella ya lo sabía, mamá, solo que no quería creerlo, que era más fácil estar enojada conmigo. Me estiré sobre la mesa y tomé sus manos. Le pedí perdón por haberme ido esa semana, le dije que no fue justo, que estaba herida y lo manejé mal. Le pedí perdón por haberle dicho que ella era la razón por la que él se fue. Ella apretó mis dedos y me dijo: no lo soy. Tú eres la razón por la que estoy bien. Eres la razón por la que todavía tenemos una casa, tengo ropa y alguien va a mis partidos de voleibol. Le prometí que siempre iría. Ella se secó los ojos y me dijo que creía que siempre lo supo. Solo que no quería admitir que el padre que se quedó era el que realmente la amaba. Nos quedamos allí sentadas mucho tiempo, sin hablar, solo tomadas de la mano. Ahora tiene 16 años. Todavía pone a prueba los límites, todavía pone los ojos en blanco cuando le impongo una hora de llegada. Peleamos por la ropa, los chicos y el tiempo en el celular como cualquier otra madre e hija, pero nunca me ha vuelto a culpar por lo de su padre. Y cada vez que sale de casa, no importa lo molesta que esté conmigo, siempre dice lo mismo: te quiero, ma. 3 palabras. Eso es todo lo que necesitaba. No una disculpa, no perfección, solo saber que cuando cruza la puerta sabe exactamente quién estará allí cuando regrese. Su papá le dio la vida, pero yo le di un hogar, y ella finalmente entiende la diferencia. La mañana después de que hablamos, me desperté con ruidos que venían de la cocina. Entré y encontré a Ariana parada frente a la estufa haciendo huevos revueltos. Tenía pan en la tostadora y mi taza de café favorita en la barra. No me miró cuando entré. Solo siguió moviendo los huevos en el sartén. Cuando estuvieron listos, puso un poco en un plato con 2 panes tostados y me lo deslizó por la mesa. Me dio una pequeña sonrisa que no llegó del todo a sus ojos, pero que me dijo todo lo que necesitaba saber. Íbamos a estar bien.
Durante los siguientes días las cosas empezaron a sentirse diferentes entre nosotras. Me hizo preguntas que nunca antes había hecho, preguntas reales sobre cosas que le había estado ocultando durante años. Una noche se sentó a la mesa de la cocina mientras yo pagaba las cuentas y me preguntó sobre la cuenta de ahorros que su padre vació. Dejé de escribir y la miré. Ella merecía la verdad. Le conté sobre los 300,000 pesos que se llevó antes de irse, cómo yo los había estado ahorrando para su universidad y nuestro fondo de emergencia, cómo vació la cuenta 3 días antes de desaparecer y tuve que empezar de cero. Le conté sobre los turnos extra que tomé, las horas extra para las que me ofrecí, las veces que me salté comidas para que ella pudiera tener tenis nuevos de voleibol. Ella se sentó allí escuchando con lágrimas corriendo por su cara. No interrumpió ni hizo preguntas, solo escuchó mientras le explicaba cómo reconstruí todo lo que él destruyó. Unos días después, preguntó sobre el divorcio. No la versión fácil que le había estado contando, sino la historia real. Me senté con ella y le expliqué cómo su padre conoció a alguien por internet, cómo pasó meses hablando con esa otra mujer mientras yo trabajaba turnos dobles, cómo le hizo promesas y planeó toda su salida sin decirme nada. Cuando Ariana tenía 10 años, él simplemente se fue. Hizo una maleta mientras ella estaba en la escuela y condujo a otro estado. Sin advertencia, sin conversación, simplemente se fue. Ariana lloró cuando se lo conté. Dijo que siempre se había preguntado por qué nunca llamaba o visitaba, por qué olvidaba su cumpleaños cada año. Ahora sabía que no era por algo que ella hubiera hecho mal. Era porque él eligió irse. 2 semanas después de la fiesta, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo. Era la consejera escolar de Ariana llamando por el examen perdido y las faltas de la semana que estuve fuera. Le expliqué que habíamos tenido una crisis familiar sin dar detalles. La consejera fue comprensiva. Dijo que Ariana podía reponer el examen y ofreció reunirse con ella 2 veces por semana para ayudarla a ponerse al día. También sugirió chequeos regulares para asegurarse de que Ariana estuviera bien emocionalmente. Acepté todo. Ariana comenzó a reunirse con la consejera todos los martes y jueves después de la escuela. Llegaba a casa y me contaba sobre sus conversaciones, cómo la consejera la ayudaba a entender sus sentimientos sobre su padre, cómo estaba aprendiendo a procesar su enojo sin desquitarse conmigo. Yo estaba agradecida por esas sesiones, le daban a Ariana un lugar seguro para trabajar todo eso sin que nuestra relación se convirtiera en el saco de boxeo de nuevo. Un sábado por la mañana, saqué nuestro presupuesto familiar y le pedí a Ariana que se sentara conmigo. Le mostré todo. El pago de la renta, las facturas de luz y agua, los costos del supermercado, sus cuotas de voleibol y el equipo. Ella se quedó mirando los números con la boca abierta. No tenía idea de cuánto costaba todo, ni idea de por qué trabajaba tantos turnos dobles solo para mantenernos en nuestra casa con comida en el refrigerador. Cuando terminé de explicar, me miró con lágrimas en los ojos y dijo que quería conseguir un trabajo de medio tiempo para ayudar. Le dije que no, que la escuela y el voleibol eran su trabajo en este momento, que sus calificaciones y su futuro eran lo que importaba. Pero el hecho de que se ofreciera me mostró cuánto había madurado en solo unas semanas. El chico de la fiesta comenzó a enviarle mensajes a Ariana constantemente. Ella me mostró los mensajes una noche, con la cara tensa de preocupación. Él seguía pidiéndole salir, diciendo que quería verla de nuevo. Ella me dijo que él la había hecho sentir incómoda esa noche, que algo en él se sentía mal. La vi bloquear su número allí mismo frente a mí. Estaba orgullosa de ella por confiar en sus instintos, por no ignorar esa sensación en su estómago solo porque un chico le estaba prestando atención. Me encontré con la mamá de Mia en el supermercado la semana siguiente. Me acorraló en la sección de frutas con esa mirada falsa de preocupación. Me preguntó cómo estaba Ariana después de su fase salvaje, dijo que había oído sobre las fiestas y las faltas a la escuela. La miré por un largo momento y luego le dije educadamente pero con firmeza que mi hija y nuestra familia no eran asunto suyo. Me alejé sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Esa noche Ariana me preguntó si podía dejar de ser amiga de Mia. Dijo que la influencia de Mia había sido mayormente negativa, que Mia la animaba a escaparse y mentirme, que quería amigas que tomaran mejores decisiones. Le dije que esa era su decisión, que yo apoyaría lo que sintiera correcto para sus amistades. Pareció aliviada, como si hubiera estado esperando permiso para soltar algo que ya no era bueno para ella. El siguiente partido de voleibol de Ariana fue un martes por la tarde en el gimnasio de la escuela. Llegué temprano y encontré un asiento en las gradas cerca de atrás. El equipo calentaba en la cancha y vi a Ariana de inmediato con su camiseta número 7. Se movía diferente a como lo hacía en juegos anteriores. Sus movimientos se veían más precisos, más enfocados. No estaba mirando a la multitud ni revisando su teléfono entre ejercicios. Solo estaba jugando. El juego comenzó y la vi sacar, colocar y lanzarse por balones con una energía que no había visto en meses. Sonreía a sus compañeras, gritaba jugadas. Parecía que realmente lo estaba disfrutando en lugar de hacerlo por obligación. Su equipo ganó el primer set, luego el segundo. Después de que terminó el juego, la entrenadora Hernández se acercó a mí mientras las chicas empacaban su equipo. Me preguntó si podía hablar conmigo un minuto. Dijo que lo que fuera que había cambiado en casa claramente estaba ayudando al rendimiento de Ariana. Dijo que Ariana había estado distraída y desenfocada durante semanas, pero en los últimos juegos había sido una jugadora completamente diferente, más comprometida, más segura, una mejor compañera de equipo.
Le agradecí y le dije que habíamos estado resolviendo algunos asuntos familiares. Ella asintió y dijo que se notaba de la mejor manera posible. Ver a Ariana salir de la cancha con sus compañeras riéndose de algo que una de ellas dijo hizo que algo se aflojara en mi pecho. La semana siguiente, Ariana trajo a una amiga a casa después del entrenamiento de voleibol. Entró por la puerta principal y gritó que venía con una amiga. Salí de mi habitación donde estaba doblando ropa y las encontré en la sala. La chica era alta, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Me sonrió y me extendió la mano. Se presentó como Larisa y me agradeció por dejarla venir. Me cayó bien de inmediato. Hizo contacto visual, tenía buena postura, parecía cómoda pero respetuosa. Las chicas se fueron al cuarto de Ariana a hacer tarea juntas y las escuché hablar sobre su tarea de matemáticas en lugar de chismear sobre otros niños. Una hora después, un coche se estacionó afuera y la mamá de Larisa vino a la puerta a recogerla. Se presentó como Teo y hablamos unos minutos en la entrada. Parecía cálida y centrada. Mencionó que Larisa había estado hablando de Ariana toda la semana y que estaba contenta de que las chicas se hubieran hecho amigas. Intercambiamos números de teléfono antes de que se fuera. Después de que se fueron, Ariana entró a la cocina donde yo estaba empezando la cena. Me preguntó qué pensaba de Larisa. Le dije que me parecía una muy buena persona. Ariana sonrió y dijo que Larisa era diferente a sus otras amigas, que realmente le importaba la escuela y tenía metas, que la hacía querer ser mejor. Le dije a Ariana que estaba orgullosa de ella por elegir amistades más sanas. Me abrazó rápidamente antes de volver a su habitación. Pasaron 3 meses. La consejera escolar me llamó al trabajo un jueves por la tarde. Salí para tomar la llamada, preocupada de que algo estuviera mal. En cambio, me dijo que llamaba para felicitarnos a las dos. Las calificaciones de Ariana habían mejorado significativamente en todas sus materias. Había pasado de tener promedios bajos a puros 10 y 9. Sus maestros reportaron que participaba más en clase y entregaba todas sus tareas a tiempo. La consejera dijo que este tipo de cambio era inusual, y quería reconocer el arduo trabajo que tanto Ariana como yo habíamos puesto. Luego me dijo algo más. Ariana había entrado a la selección titular de voleibol siendo apenas de primer año. Eso casi nunca sucedía en su escuela. La entrenadora estaba tan impresionada con la mejora y dedicación de Ariana que la había subido de categoría. Agradecí a la consejera y colgué. Me senté en mi coche unos minutos antes de volver adentro a terminar mi turno. Cuando llegué a casa esa noche, Ariana estaba en la cocina haciéndose un bocadillo. Le dije que la consejera había llamado. Se congeló con el frasco de crema de cacahuate en la mano. Vi su cara pasar por 5 emociones diferentes antes de sonreírle y decirle que estaba increíblemente orgullosa de ella. Dejó el frasco y me abrazó fuerte. Dijo que había tenido miedo de contarme sobre la selección porque no quería decepcionarme si no podía mantener el ritmo. Le dije que podía mantenerlo, que creía en ella completamente. El siguiente fin de semana hice algo que no había hecho en más de un año. Me tomé 2 días libres del trabajo, sin turnos dobles, sin horas extra. Solo un fin de semana normal en casa con mi hija. El sábado por la mañana dormimos hasta las 9. Luego nos vestimos y fuimos al centro comercial. Nos probamos ropa en tiendas por las que usualmente solo pasábamos de largo porque todo era muy caro. No compramos mucho, solo algunas cosas en liquidación, pero se sintió bien mirar sin vigilar el reloj. Almorzamos en el área de comida y Ariana me contó sobre sus clases, sus amigas y el chico en su clase de inglés que seguía tratando de hablar con ella. Después de comer, fuimos a una tienda departamental y compramos botanas y una lámpara nueva para el cuarto de Ariana porque la vieja había dejado de funcionar. Llegamos a casa alrededor de las 4 y nos pusimos ropa cómoda. Ariana eligió 3 películas y preparamos palomitas. Pasamos la tarde en el sofá viendo películas y burlándonos de los malos diálogos. No hablamos de nada pesado. No procesamos nuestros sentimientos, ni tuvimos conversaciones profundas. Simplemente existimos juntas en nuestra sala, siendo normales, estando en paz. Alrededor de la medianoche, Ariana se quedó dormida con la cabeza en mi hombro. Me quedé allí un rato más, sin querer moverme y despertarla. Esto era por lo que había estado trabajando. No grandes gestos ni reconciliaciones dramáticas. Solo sábados por la noche normales donde mi hija se sentía lo suficientemente segura para quedarse dormida junto a mí. El lunes por la noche, Ariana vino a mí mientras pagaba cuentas en la mesa de la cocina. Se paró en la puerta un minuto antes de preguntar si podía hablar conmigo sobre algo. Cerré mi laptop y le dije que se sentara. Se sentó frente a mí y se pellizcó las uñas. Luego preguntó si podíamos pagar terapia familiar juntas. Dijo que su consejera escolar había sugerido que podría ayudarnos a construir una comunicación aún mejor. Dijo que sabía que el dinero estaba apretado y la terapia era cara, pero pensaba que podría valer la pena. La miré por un segundo. Mi hija de 14 años estaba pidiendo terapia, estaba tomando la iniciativa para mejorar nuestra relación aunque las cosas ya estaban mucho mejor. Le dije que sí, que podíamos hacerlo funcionar, que pensaba que era una gran idea. Pareció aliviada. Pasé los siguientes 2 días llamando a diferentes terapeutas y clínicas. La mayoría estaban muy fuera de nuestro presupuesto. Pero finalmente encontré una clínica al otro lado de la ciudad que cobraba según los ingresos. Hice una cita para la semana siguiente. Cuando le dije a Ariana me dio las gracias 3 veces. Parecía nerviosa pero emocionada. Yo también estaba nerviosa. Pero si mi hija era lo suficientemente valiente para pedir ayuda, yo era lo suficientemente valiente para seguir adelante. Nuestra primera sesión de terapia fue un martes por la tarde.
La clínica estaba en un edificio viejo con alfombra desgastada y luces fluorescentes. La terapeuta nos recibió en la sala de espera. Era más joven de lo que esperaba, tal vez en sus 30 segundos, con lentes y una sonrisa amigable. Nos llevó a su consultorio y nos sentamos en un sofá mientras ella tomaba una silla frente a nosotras. La sesión comenzó incómoda. Ninguna de las dos sabía qué decir. La terapeuta nos preguntó por qué estábamos allí y qué esperábamos obtener de la terapia. Dejé que Ariana contestara primero. Ella habló sobre querer mejor comunicación, sobre no querer caer en viejos patrones, sobre tener miedo de que habíamos luchado tanto para arreglar las cosas y pudiéramos arruinarlas de nuevo. Luego yo hablé sobre querer darle a Ariana las herramientas para expresar sus sentimientos sin miedo, sobre aprender a escuchar mejor, sobre asegurarme de que siempre se sintiera escuchada. La terapeuta nos escuchó a ambas y luego comenzó a enseñarnos algunas técnicas básicas de comunicación. Nos hizo practicar expresar sentimientos sin culpar, usando frases que comenzaran con cómo nos sentíamos en lugar de acusaciones sobre lo que la otra persona hizo. Se sintió raro al principio, mecánico, pero para el final de la sesión ambas estábamos mejorando. Antes de irnos, la terapeuta sugirió sesiones mensuales para mantener el progreso que habíamos hecho. Ambas estuvimos de acuerdo. Caminando hacia el coche, Ariana dijo que no fue tan malo como pensó que sería. Estuve de acuerdo. De hecho, se sintió bien tener a alguien neutral ayudándonos a navegar nuestra relación. Nuestra segunda sesión de terapia fue 3 semanas después. La terapeuta comenzó preguntando cómo habían ido las cosas en casa. Ambas dijimos que bien. Luego preguntó si había algo específico en lo que quisiéramos trabajar, y tomé una respiración profunda y admití algo que nunca había dicho en voz alta. Le dije que trabajar dobles turnos constantes había sido en parte para evitar conversaciones difíciles en casa, que era más fácil estar en el trabajo que enfrentar la tensión entre Ariana y yo, que había usado el agotamiento como excusa para no lidiar con nuestros problemas. Ariana me miró con sorpresa. Luego ella admitió algo también. Dijo que me había empujado lejos porque se sentía más seguro que arriesgarse a más abandono, que si me mantenía a distancia dolería menos cuando eventualmente me fuera como lo hizo su padre. Dijo que me había estado poniendo a prueba, viendo qué tanto podía empujar antes de que yo me rindiera con ella. Escucharla decir eso rompió algo dentro de mi pecho, me estiré y tomé su mano. Le dije que no iba a ir a ningún lado, que podía ponerme a prueba por el resto de su vida, y yo seguiría allí. La terapeuta nos ayudó a hablar sobre estas confesiones. Señaló que ambas nos habíamos estado protegiendo de maneras que en realidad empeoraban las cosas, que la verdadera seguridad venía de la vulnerabilidad, no de la distancia. Para el final de la sesión, ambas estábamos llorando un poco, pero se sintió como un buen llanto, como liberar algo que habíamos estado cargando demasiado tiempo. El equipo de voleibol de Ariana llegó al campeonato regional a finales de la primavera. El torneo se extendía por 3 fines de semana con juegos cada sábado y domingo. Arreglé mi horario de trabajo para asistir a cada juego. Cambié turnos con compañeros, pedí favores, hice que funcionara. Ver a Ariana jugar en esos juegos de campeonato me recordó por qué había luchado tanto para mantener a nuestra familia unida. Ella estaba prosperando. Se movía por la cancha con confianza y alegría. Chocaba las manos con sus compañeras, gritaba ánimos. Jugaba como alguien que sabía exactamente quién era y de qué era capaz. Su equipo ganó sus primeros 2 juegos fácilmente. El tercer juego estuvo más reñido, pero lo sacaron adelante en el último set. El cuarto juego se fue a 5 sets y se redujo a los últimos puntos. Me senté en las gradas con las manos apretadas, apenas respirando. Cuando la compañera de Ariana anotó el punto ganador, todo el equipo corrió a la cancha gritando y abrazándose. Me puse de pie y aplaudí hasta que me dolieron las manos. Después del juego, Ariana me encontró en la multitud. Su cara estaba roja y sudorosa y sonreía tan ampliamente. Me dijo que iban a la final del campeonato, que realmente tenían oportunidad de ganar todo. La abracé y le dije que estaba tan orgullosa, que estaría en cada juego sin importar qué. El juego de campeonato fue el sábado siguiente. El gimnasio estaba lleno de gente de ambas escuelas. Llegué 1 hora antes para asegurarme de tener un buen asiento. Terminé en la tercera fila justo detrás de la banca del equipo de Ariana. El juego comenzó y ambos equipos jugaron duro. El marcador se mantuvo cerrado durante los primeros 2 sets, cada equipo ganando 1. El tercer set estaba empatado a 23 cuando Ariana fue a sacar. Rebotó el balón unas cuantas veces y miró hacia las gradas. Nuestros ojos se encontraron y ella me saludó con la mano, solo un pequeño saludo, apenas levantando la mano, pero significó todo. Ella sacó y el balón pasó la red. El otro equipo lo devolvió, pero las compañeras de Ariana lo remataron para un punto. Ariana sacó de nuevo. Otro punto. Y otra vez. Su equipo tomó la ventaja y ganó el set. Ganaron el cuarto set también. Cuando se anotó el punto final y el juego terminó, el equipo de Ariana explotó de emoción. Saltaron y gritaron y se abrazaron en una gran pila en medio de la cancha. Los padres corrieron desde las gradas. Me abrí paso entre la multitud hacia el equipo. Ariana me vio y se separó de sus compañeras. Corrió a través de la cancha y me rodeó con sus brazos. La abracé fuerte mientras ella lloraba lágrimas de felicidad en mi hombro. Seguía diciendo que ganaron. Que realmente ganaron. Le dije que sabía que lo harían. Que nunca dudé de ella ni por un segundo. De pie allí en ese gimnasio con mi hija en mis brazos, lloré también. Estos eran los momentos por los que había estado trabajando.
No las grandes reconciliaciones dramáticas o los avances en terapia. Solo mi hija corriendo a abrazarme primero cuando algo bueno pasaba en su vida. Habían pasado 6 meses desde la noche en que recogí a Ariana de esa fiesta. Estábamos sentadas en la mesa de la cocina después de cenar cuando sacó el tema de su padre. Preguntó si yo creía que debería intentar contactarlo una vez más. Dijo que sabía que probablemente la decepcionaría de nuevo, pero quería intentarlo. Quería saber que había hecho todo lo que podía antes de rendirse por completo. Le pregunté qué quería decirle. Dijo que quería decirle cómo su abandono la había afectado. Quería preguntar si él estaría dispuesto a tener algún tipo de relación con ella, incluso solo llamadas o correos ocasionales. Le dije que apoyaba cualquier decisión que tomara, que tenía todo el derecho de buscarlo si eso era lo que necesitaba. Pero le advertí que protegiera su corazón, que se preparara para la posibilidad de que él no respondiera o que su respuesta fuera hiriente. Ella asintió y dijo que entendía. Me preguntó si le ayudaría a escribir el correo. Le dije que sí. Pasamos la siguiente hora en la mesa de la cocina trabajando juntas en ello. Ella escribió sobre sus sentimientos, su vida y sus logros. Hizo preguntas honestas sobre por qué se había ido y si alguna vez pensaba en ella. El correo era cuidadoso y medido. No culpaba ni acusaba. Solo pedía la verdad y la posibilidad de conexión. Cuando estuvo terminado me lo mostró una vez más. Le dije que era perfecto. Ella respiró hondo y presionó enviar. 2 semanas se arrastraron sin ninguna respuesta de su padre. Revisé mi correo constantemente durante esos primeros días, viendo la cara de Ariana caer cada vez que abría su laptop. Nunca dijo nada sobre revisar su bandeja de entrada, pero podía notarlo por la forma en que miraba la pantalla y luego la cerraba rápidamente. El día 10, me encontró doblando ropa en la sala y se sentó en el sofá a mi lado. Tomó una toalla y comenzó a doblarla sin mirarme. Dijo que no le sorprendía que él no hubiera respondido. Dijo que necesitaba intentarlo una última vez para nunca pasar su vida preguntándose qué hubiera pasado. Su voz era firme y calmada, más madura de lo que había escuchado antes. Le dije que estaba orgullosa de cómo lo manejó. Sonrió un poco y siguió doblando toallas. El día 16 su padre finalmente respondió. Ariana estaba en entrenamiento de voleibol cuando llegó el correo. Vi la notificación en mi teléfono porque ella me había reenviado una copia de su correo original y la respuesta de él apareció en el mismo hilo. No lo abrí. Esperé a que ella llegara a casa y lo descubriera por sí misma. Entró por la puerta a las 6:30, dejó su bolsa del gimnasio en el pasillo y fue directo a su laptop en la mesa de la cocina. Yo estaba haciendo la cena y escuché cómo se le cortaba la respiración. Lo leyó una vez, luego 2 veces. Luego me miró con lágrimas ya corriendo por su cara. Giró la laptop hacia mí. El correo tenía 4 oraciones. Decía que había seguido adelante con su esposa y construido una nueva familia. Decía que mirar hacia atrás no era saludable para nadie involucrado. Decía que le deseaba lo mejor, pero pensaba que era mejor si no tenían contacto. Lo firmó solo con su nombre de pila. Ariana lloró en mis brazos durante 20 minutos. Todo su cuerpo temblaba y yo solo la sostuve, frotando círculos en su espalda como hacía cuando era pequeña. Cuando finalmente se separó, se secó los ojos y dijo que al menos ahora tenía un cierre. Dijo que estaba contenta de saberlo con seguridad en lugar de estar siempre preguntándose. Abrió su laptop de nuevo, borró su información de contacto de su correo y su teléfono y cerró la computadora. Parecía más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera soltado. Cenamos juntas esa noche y hablamos sobre su práctica de voleibol en lugar de su padre. Se rió de algo que dijo su compañera durante los ejercicios. La conversación se sintió normal y fácil de una manera que no había sido en años. Durante las siguientes semanas comencé a notar pequeños cambios en cómo Ariana me hablaba. Me llamaba mamá más seguido en lugar de solo empezar oraciones sin ningún saludo. Cuando Larisa vino a estudiar una tarde, Ariana me presentó como su mamá con un tono de orgullo genuino en lugar de la vergüenza adolescente a la que me había acostumbrado. Le dijo a Larisa que yo trabajaba muy duro para cuidar de las dos. Larisa me sonrió y dijo que su propia mamá había mencionado lo impresionante que era que yo manejara todo por mi cuenta. Estos pequeños cambios significaron todo para mí. Mi cumpleaños cayó en martes a finales de octubre. No esperaba nada especial porque tenía que trabajar y Ariana tenía escuela. Llegué a casa esa tarde y la encontré sentada en la mesa de la cocina con una caja envuelta frente a ella. Tenía esa emoción nerviosa en su cara como si no pudiera esperar a que la abriera. Dejé mi bolsa y me senté frente a ella. Empujó la caja hacia mí y me dijo que la abriera. Adentro había una foto enmarcada de nosotras en su juego de campeonato de voleibol. Ambas estábamos sonriendo con sonrisas enormes y su brazo estaba alrededor de mis hombros. El marco tenía una inscripción en la parte de abajo que decía: «Para el padre que se quedó, te amo, mamá». Empecé a llorar antes de siquiera terminar de leerlo. Ariana me dijo que había usado dinero de cuidar niños para comprarlo. Dijo que quería que tuviera algo que mostrara cuánto apreciaba todo lo que hacía. La abracé tan fuerte y le agradecí como 10 veces. Ella se rió y dijo de nada y feliz cumpleaños. Colgué la foto en nuestra cocina a la mañana siguiente, justo en la pared donde ambas podíamos verla desde la mesa. Cada vez que pasaba por ahí o me sentaba a comer, miraba esa foto y sentía una ola de gratitud. Me recordaba que estar presente importaba más que ser perfecta. Me recordaba que todos esos dobles turnos y sacrificios habían valido la pena. Me recordaba que Ariana finalmente me veía claramente,
no a través del lente del abandono de su padre o los chismes de la mamá de Mia, sino como la persona que la elegía a ella todos los días. Unas semanas después, Ariana comenzó a hacerme preguntas sobre mi vida que no tenían nada que ver con ser su madre. Íbamos conduciendo a casa desde su práctica de voleibol una tarde cuando me preguntó qué quería ser yo cuando tenía su edad. Le dije que quería ser maestra. Me preguntó por qué no me convertí en una. Le expliqué que me embaracé de ella justo después de la prepa y tuve que empezar a trabajar de inmediato para mantenernos. Se quedó callada un minuto. Luego preguntó si alguna vez me arrepentí de no ir a la universidad. Le dije honestamente que deseaba haber tenido la oportunidad, pero que no me arrepentía de tenerla a ella. Ella asintió y dijo, tal vez todavía puedas ir algún día. La conversación se sintió diferente a nuestras charlas habituales. Ella me estaba viendo como una persona completa con sueños e intereses más allá de solo cuidarla. Estas conversaciones continuaron durante los siguientes meses. Compartí historias sobre mis propios años de adolescencia y los errores que cometí. Le conté sobre la vez que me escapé a una fiesta y me atraparon, y lo asustada que estaba cuando mi madre me castigó por un mes. Le conté sobre el chico con el que salí que me trataba mal y cómo deseaba que alguien me hubiera ayudado a ver las señales de alerta antes. Ariana escuchaba atentamente cada historia. Empezó a entender que no estaba tratando de controlarla o arruinar su diversión. Estaba tratando de protegerla de lecciones dolorosas que yo había aprendido a la mala. Me dijo una noche que mis historias la ayudaban a tomar mejores decisiones porque podía ver a dónde llevaban ciertos caminos. 9 meses después de nuestra reconciliación, Ariana trajo a casa su boleta de calificaciones y me la mostró con una sonrisa orgullosa. Había entrado al cuadro de honor por primera vez en 2 años. Cada calificación era un 9 o más. Me dijo que nuestra vida en casa mejorada le había ayudado a enfocarse en la escuela en lugar de estar enojada y confundida todo el tiempo. Dijo que era más fácil preocuparse por la tarea cuando no estaba peleando conmigo todos los días. Le dije lo orgullosa que estaba y sugerí que celebráramos cenando en su restaurante favorito. Fuimos ese fin de semana y habló todo el tiempo sobre sus clases, sus maestros y sus planes para el próximo semestre. Verla emocionada por la escuela de nuevo se sintió como ver una flor florecer después de un largo invierno. La semana siguiente, Theo nos invitó a una carne asada familiar en su casa. Dijo que varios otros padres de voleibol estarían allí, y pensó que sería lindo que todos se conocieran fuera de los juegos. Dije que sí de inmediato. Llegamos el sábado por la tarde con una ensalada de pasta que había hecho esa mañana. El patio trasero de Theo estaba lleno de gente, música y niños corriendo. Me presentó a otros padres y nos quedamos hablando mientras nuestras hijas jugaban voleibol en el pasto. Tener una red social de adultos comprensivos se sintió nuevo y maravilloso después de años de aislamiento. Estas eran personas que entendían los desafíos de criar adolescentes y equilibrar el trabajo y la crianza. Me invitaron a unirme a un grupo de chat donde compartían horarios para compartir viajes y actualizaciones de juegos. Por primera vez en una eternidad, sentí que tenía una comunidad. Noté que algo había cambiado en mí alrededor de este tiempo. Ariana lo señaló una mañana cuando me estaba arreglando para el trabajo. Dijo que me veía diferente, más ligera de alguna manera, aunque todavía estaba trabajando muchas horas. Me reí y le dije que me sentía igual que siempre, pero ella sacudió la cabeza e insistió en que algo era diferente en mi cara, la forma en que me movía por la casa. Tenía razón, aunque no me había dado cuenta hasta que lo dijo en voz alta. El peso que había estado cargando durante años, la preocupación constante y el dolor de nuestras peleas se había levantado. Trabajar dobles turnos era duro para mi cuerpo, pero esa carga emocional había sido mucho más pesada. Sin eso presionándome cada día, podía respirar más fácil. Sonreía más. Me paraba más derecha. El agotamiento físico del trabajo no era nada comparado con el agotamiento de preguntarme si mi hija me odiaba. Nuestras sesiones de terapia continuaron durante el verano. Una tarde a finales de agosto, nuestra consejera se recargó en su silla y nos miró a ambas con una expresión satisfecha. Dijo que habíamos llegado increíblemente lejos en el último año y que estaba orgullosa del trabajo que ambas habíamos hecho. Luego sugirió que tal vez estábamos listas para reducir nuestras sesiones a solo revisiones trimestrales, tal vez cada 3 meses en lugar de cada semana. Sentí un destello de pánico al principio, preocupada de perder el progreso que habíamos hecho sin ese apoyo semanal, pero Ariana se estiró y apretó mi mano, y lo hablamos allí mismo en la sesión. Acordamos el horario reducido, pero nos prometimos mutuamente que seguiríamos teniendo conversaciones honestas en casa, del tipo que habíamos aprendido a tener en terapia. La consejera nos recordó que las herramientas que habíamos desarrollado eran nuestras para conservarlas, y siempre podíamos volver si necesitábamos más apoyo. Salir de esa sesión se sintió como graduarse de algo importante. El siguiente otoño, Ariana entró a la preparatoria. Yo estaba nerviosa por la transición, recordando lo difícil que había sido la secundaria para ambas. Pero ella entró a ese edificio el primer día con la cabeza en alto y los hombros hacia atrás, completamente diferente de la chica enojada y confundida que había sido un año antes. Había elegido a sus amigas cuidadosamente durante el verano, manteniéndose cerca de Larisa y algunas otras chicas del voleibol que parecían centradas y amables. Se inscribió en actividades que realmente le interesaban en lugar de lo que Mia había estado haciendo. Y cada día volvía a casa conmigo. Entraba por la puerta, dejaba su mochila y me contaba sobre sus clases o sus maestros o algo gracioso que pasó en el almuerzo. Confiaba en mí de nuevo.
y podía verlo en todo lo que hacía. Mi supervisora me llamó a su oficina un martes por la mañana en octubre. Pensé que estaba en problemas por algo, tal vez tomar demasiados turnos o no los suficientes, pero me dijo que me sentara y luego me ofreció un ascenso. El puesto venía con mejores horarios, lo que significaba que ya no tendría que trabajar tantos turnos dobles, y un sueldo ligeramente más alto que nos ayudaría a reconstruir nuestros ahorros. Acepté de inmediato, casi llorando allí mismo en su oficina. Cuando llegué a casa esa noche, Ariana había cocinado la cena. Había hecho espagueti y pan con ajo. Nada lujoso, pero lo había hecho todo ella sola mientras yo estaba en el trabajo. Incluso había puesto la mesa con platos de verdad en lugar de los desechables. Dijo que quería celebrar mi ascenso, que estaba orgullosa de mí. Comimos juntas y hablamos sobre unas vacaciones reales algún día o equipo nuevo para voleibol. Fue uno de esos momentos ordinarios perfectos que se sentían extraordinarios por todo lo que habíamos pasado para llegar allí. Unas semanas después, Ariana entró a la sala donde yo estaba doblando ropa y se sentó a mi lado. Empezó a hacer preguntas sobre citas y chicos, pero no de la manera desafiante con la que solía preguntar cosas. Estaba genuinamente curiosa, queriendo mi perspectiva sobre relaciones y qué buscar en alguien que te trate bien. Dejé la toalla que estaba doblando y hablamos durante casi una hora sobre respeto y señales de alerta y cómo saber cuando alguien realmente se preocupa por ti. Le conté sobre su padre, las señales de advertencia que ignoré cuando recién nos juntamos, las formas en que me hacía sentir pequeña que yo ignoraba porque era joven y no sabía más. Ella escuchó cada palabra, hizo preguntas reflexivas y realmente parecía valorar lo que tenía que decir. Esta era la conversación que había querido tener con ella durante años y finalmente estaba sucediendo porque habíamos construido suficiente confianza para que ella me dejara entrar. Su primer baile de preparatoria fue en noviembre. Entró a mi cuarto la noche del baile usando un vestido azul oscuro que le llegaba justo arriba de las rodillas. Dio una pequeña vuelta y preguntó qué pensaba. Le dije que se veía hermosa, absolutamente deslumbrante y lo decía en serio. Luego le pregunté si estaba segura de que el vestido cumplía con los requisitos del código de vestimenta de la escuela, y en lugar de enojarse conmigo por verificar, se rió y me mostró la guía del manual escolar que ya había revisado. Nos tomamos fotos en la sala, solo nosotras dos, y la llevé a la escuela. Me dio un beso en la mejilla antes de bajar del coche, y me dijo que me mandaría mensaje cuando estuviera lista para que la recogiera. La vi entrar al edificio con sus amigas y mi corazón se sintió tan lleno que dolía. Me mandó mensaje exactamente a las 10:30, justo cuando terminaba el baile. Llegué a la escuela y ella se subió al coche, hablando antes de siquiera cerrar la puerta. Pasó todo el camino a casa contándome sobre la música y las decoraciones y la cabina de fotos donde ella y sus amigas se tomaron fotos tontas. Luego mencionó a un chico llamado Justin que le había pedido bailar y toda su cara se iluminó cuando describió lo nervioso que él había estado. Dijo que bailaron 3 canciones y él le pidió su número al final de la noche. La manera fácil en que compartió esto conmigo, confiándome algo que le importaba, se sintió como el regalo más precioso que me podía haber dado. Llegamos a casa y ella siguió hablando mientras hacíamos chocolate caliente, y yo solo escuchaba y sonreía, tan agradecida por este momento de conexión. El siguiente fin de semana, Ariana preguntó si podía quedarse a dormir en casa de Larissa. Era la primera vez que pedía quedarse a dormir fuera desde la crisis que nos había unido de nuevo. Sentí que mi estómago se apretaba solo por un segundo. Viejos miedos tratando de salir a la superficie. Pero luego miré a mi hija. Realmente la miré. Y vi a alguien completamente diferente de la chica que había ido a esa fiesta hace un año. Conocía bien a Larissa ahora. Había pasado tiempo con ella y Theo en eventos de voleibol y cenas de equipo. Confiaba en ambas chicas y, lo más importante, confiaba en el juicio de Ariana. Dije que sí sin dudarlo. Me abrazó y corrió a empacar su mochila para pasar la noche y me di cuenta de que ya no tenía miedo. Mientras Ariana estaba en casa de Larissa esa noche, me senté en nuestra casa tranquila y esperé a que la ansiedad llegara. Seguía esperando sentirme preocupada o inquieta, revisar mi teléfono cada 5 minutos o imaginar los peores escenarios. Pero nada de eso pasó. Me hice la cena. Vi una película. Me fui a la cama a una hora razonable. Confiaba en mi hija completamente. Confiaba en que sabía tomar buenas decisiones y que me llamaría si necesitaba algo. La paz que sentí fue tan diferente del miedo que solía consumirme cada vez que ella salía de casa. Habíamos construido algo real juntas, una base lo suficientemente fuerte como para que yo no tuviera que preocuparme más. Un año después de nuestra reconciliación en la mesa de la cocina, Ariana llegó a casa de la escuela con una mirada emocionada. Me dijo que había escrito un ensayo para su clase de inglés sobre el padre que más la formó. Unos días después, su maestra me llamó al trabajo. La maestra dijo que había estado enseñando por 20 años y el ensayo de Ariana era la pieza más conmovedora que jamás había leído. Preguntó si podía leerlo en voz alta a sus otras clases como ejemplo de escritura personal poderosa. Di permiso, con la voz temblando, y cuando llegué a casa esa noche, Ariana me mostró el ensayo. Me senté a nuestra mesa de la cocina y leí sobre nuestra separación de 7 días, sobre la fiesta aterradora y el momento en que se dio cuenta de que su padre realmente la había abandonado, sobre aprender que el amor significa estar presente cada día en lugar de hacer grandes gestos. Lloré leyendo cada palabra y cuando terminé, atraje a mi hija a mis brazos y la abracé fuerte. Hablamos sobre imprimir el ensayo en la papelería del centro y elegir un marco que combinara con el de su foto de campeonato.
La tarde siguiente, Ariana nos llevó a la tienda y pasamos 20 minutos mirando diferentes marcos hasta que encontramos uno con el mismo acabado de madera oscura. De vuelta en casa me ayudó a medir el espacio en la pared y marcar dónde debería ir el clavo. Sostuve el marco contra la pared mientras ella revisaba si estaba derecho y cuando finalmente lo colgamos, ambas dimos un paso atrás para mirar nuestro trabajo. La foto del campeonato mostraba a Ariana saltando en la red, su equipo celebrando detrás de ella, y el ensayo estaba justo al lado contando un tipo diferente de historia de victoria. Nuestra pared de la cocina ahora tenía dos marcos que capturaban en quienes nos habíamos convertido juntas, no solo como madre e hija, sino como dos personas que habían aprendido a ser honestas la una con la otra. Pasé mis dedos por el borde del marco del ensayo y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Un orgullo tranquilo que no tenía nada que ver con la perfección, y todo que ver con la supervivencia. 3 semanas después, Ariana llegó a casa del entrenamiento de voleibol con la noticia de que su entrenadora la había nominado para un premio de liderazgo. La ceremonia sería en el gimnasio de la escuela frente a todos los equipos y sus familias y los ganadores darían breves discursos de aceptación. Ariana practicó su discurso en nuestra mesa de la cocina, leyéndomelo 2 veces y preguntando si ciertas partes sonaban bien. La noche de la ceremonia, me senté en las gradas viendo a otros estudiantes aceptar premios por académicos y deportes, y luego llamaron el nombre de Ariana. Caminó hacia el micrófono luciendo nerviosa pero firme, aceptó su trofeo de la entrenadora y luego se volvió para mirar a la multitud. Agradeció a sus compañeras y a su entrenadora, habló sobre lo que el liderazgo significaba para ella, y luego me miró directamente a mí en las gradas. Su voz se volvió más tranquila pero más fuerte de alguna manera y dijo que su mamá le había enseñado cómo se veía la verdadera fuerza trabajando turnos dobles y presentándose a cada juego y nunca rindiéndose, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. La gente comenzó a aplaudir antes de que ella terminara y tuve que secarme los ojos porque no esperaba que dijera nada de eso. Cuando terminó la ceremonia, Ariana me encontró en el estacionamiento y la abracé, tan fuerte que pensé que nunca la soltaría. Habían pasado 15 meses desde la semana que me fui. Desde la fiesta aterradora y la conversación en la mesa de la cocina que cambió todo. Estaba en el supermercado comparando precios de pasta cuando escuché a alguien decir mi nombre. Me di la vuelta y allí estaba la mamá de Mia parada junto a su carrito, luciendo incómoda. Dijo que había querido hablar conmigo por un tiempo, que me debía una disculpa por las cosas que había dicho sobre mi divorcio y mi crianza. Admitió que había esparcido chismes sin saber la historia real y lamentaba cualquier dolor que hubiera causado. Me quedé allí sosteniendo mi caja de pasta y mirando a esta mujer que había hecho mi vida más difícil durante un tiempo ya imposible. Parte de mí quería decirle exactamente cuánto daño habían hecho sus palabras. Cómo Ariana me había echado en cara esos rumores durante nuestra peor pelea. Pero estaba cansada del enojo y la culpa, cansada de cargar con resentimientos que solo me lastimaban a mí. Le dije que aceptaba su disculpa y que esperaba que hubiera aprendido algo sobre meterse en sus propios asuntos. Luego empujé mi carrito pasándola y terminé mis compras y me sentí más ligera de alguna manera, sabiendo que no tenía que aferrarme a esa amargura nunca más. Nuestra vida personal no era asunto suyo entonces y no era asunto suyo ahora y había hecho las paces con ese límite. Unos días después, Ariana me dijo que se encontró con Mia en la escuela cerca de los casilleros. Hablaron unos minutos. Solo conversación normal sobre clases y maestros. Nada profundo o emocional. Ariana dijo que no fue raro exactamente, solo diferente de cómo solía ser su amistad. Esa noche, mientras lavábamos los platos juntas, Ariana sacó el tema de nuevo y dijo que estaba agradecida de haber elegido diferentes amigas después de todo lo que pasó. Había aprendido que las verdaderas amigas no te animan a escaparte a fiestas o mentirle a tus padres o tomar decisiones peligrosas. Las verdaderas amigas se preocupan por tu seguridad y tu futuro, no solo por divertirse en el momento. Le pasé un plato para secar y le dije que estaba orgullosa de cómo había aprendido esa lección, aunque viniera de una experiencia aterradora. Ella asintió y dijo que no cambiaría a Larisa y sus otras amigas de voleibol por nada, que le habían mostrado cómo se veía la verdadera amistad. A medida que se acercaba el cumpleaños número 16 de Ariana, nos sentamos juntas para hablar sobre nuevas libertades y responsabilidades. Quería una hora de llegada más tarde ahora que estaba creciendo y entendí que era razonable. Acordamos las 11 de la noche los fines de semana en lugar de las 10, pero solo si mantenía sus calificaciones altas. También quería empezar a conducir una vez que obtuviera su licencia, lo que significaba que necesitábamos hablar sobre los costos del seguro del auto. Le mostré los números y le expliqué que no podía pagar el aumento completo solo con mi salario. Ariana dijo que conseguiría un trabajo de medio tiempo los fines de semana para ayudar a pagarlo, tal vez en la cafetería cerca de la escuela o cuidando niños para los vecinos. Le dije que yo igualaría cualquier cantidad que ella contribuyera y nos dimos la mano en el trato como si fuéramos socias de negocios. Establecer estos límites juntas en lugar de que yo simplemente impusiera reglas se sintió como un progreso, como si estuviéramos construyendo algo basado en respeto mutuo en lugar de control y rebelión. El siguiente sábado por la mañana, Ariana y yo fuimos a un estacionamiento vacío detrás del centro comercial cerrado. Ya tenía su permiso y necesitaba practicar antes de su examen de manejo. Le di las llaves y ella ajustó el asiento y los espejos exactamente como el instructor le había enseñado. Arrancó el coche con cuidado, revisó todo alrededor por obstáculos aunque el lote estaba completamente vacío, y luego presionó lentamente el acelerador.
Pasamos una hora conduciendo en círculos alrededor del estacionamiento, practicando vueltas y estacionándose entre las líneas despintadas. Ariana estaba nerviosa pero concentrada, haciendo preguntas sobre puntos ciegos y distancia de seguimiento. Nunca se frustró cuando la corregí. Solo escuchó e intentó de nuevo. Para el final de la sesión se estaba estacionando suavemente y haciendo vueltas limpias, y me di cuenta de que realmente confiaba en ella al volante. Lo hicimos una tradición de domingo por la mañana después de eso, reuniéndonos en el mismo estacionamiento para practicar hasta que se sintiera lista para su examen. Habían pasado 2 años desde nuestra reconciliación en la mesa de la cocina, desde la noche que la recogí de esa fiesta y finalmente nos dijimos la verdad. Ariana sugirió que regresáramos a ese mismo lugar y lo hiciéramos una tradición para revisarnos honestamente la una a la otra cada año en esta fecha. Nos sentamos después de cenar con tazas de té, el ensayo enmarcado colgando en la pared detrás de nosotras como un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. La cocina se veía igual, pero todo se sentía diferente, más calmado de alguna manera. Ariana dijo que quería que siempre tuviéramos este espacio para hablar de cosas difíciles, para asegurarnos de que nunca cayéramos de nuevo en el patrón de evitar conversaciones difíciles. Estuve de acuerdo y le dije que pensaba que era una idea inteligente, que tener un tiempo programado para ser vulnerables la una con la otra nos mantendría conectadas incluso cuando la vida se pusiera ocupada. Durante nuestra revisión, Ariana me dijo algo que no esperaba. Dijo que estaba agradecida de que me hubiera ido esa semana, aunque había sido aterrador y doloroso en ese momento. Nos obligó a ambas a enfrentar verdades difíciles que habíamos estado evitando. La hizo darse cuenta de cuánto me necesitaba. Y me hizo darme cuenta de que no podía protegerla escondiéndome de las conversaciones difíciles. Dijo que las semanas separadas había sido necesaria de alguna manera, como romper un hueso que había sanado mal, para que pudiera sanar bien la segunda vez. Tomé un sorbo de mi té y pensé en eso, en cómo a veces tienes que desmoronarte antes de poder construir algo más fuerte. Le dije que estaba agradecida de que me llamara desde esa fiesta, que escuchar el miedo en su voz me había recordado lo que realmente importaba, no tener la razón o proteger mi orgullo o evitar el dolor, sino estar allí para mi hija cuando más me necesitaba. Nos sentamos en silencio por un minuto, ambas pensando en lo cerca que estuvimos de perdernos completamente. Luego Ariana me hizo una pregunta que me cortó la respiración. Quería saber si alguna vez me arrepentí de tenerla tan joven, si resentía todos los sacrificios que había hecho. Miré a mi hija a través de la mesa, esta chica de 16 años inteligente y fuerte en quien se había convertido y con quien genuinamente me gustaba pasar tiempo. Le dije la verdad, que la maternidad fue lo más difícil que había hecho. Y hubo muchas noches que lloré de agotamiento y preocupación. Pero ella nunca había sido una carga. Ni una vez en 16 años. Ella siempre había sido mi razón para seguir adelante, mi razón para trabajar esos dobles turnos y luchar para mantener nuestra casa y presentarme a cada juego de voleibol. Tenerla joven significaba que me había perdido de algunas cosas, claro, pero había ganado algo más valioso que cualquier experiencia a la que hubiera renunciado. La había ganado a ella, y no cambiaría eso por nada en el mundo. Ariana sacó el tema de su padre una tarde mientras doblábamos ropa juntas en la sala. Dijo su nombre sin la tensión habitual en su voz, muy natural, como si estuviera hablando de alguien que solía conocer hace mucho tiempo. Me dijo que había estado pensando en él de manera diferente últimamente, entendiendo que su elección de irse no se trataba de que ella no fuera digna de amor o que yo fuera imposible. Se trataba de sus propios límites, su incapacidad para manejar la responsabilidad o quedarse cuando las cosas se ponían difíciles. Dijo que había hecho las paces con eso porque finalmente veía que su ausencia decía todo sobre él y nada sobre su valor. Dejé de doblar la toalla en mis manos y la miré, esta hija casi adulta que había descifrado algo que a mí me tomó años entender. Sonrió un poco y dijo que estaba agradecida por las sesiones de terapia, por aprender a hablar de cosas difíciles sin dejar que controlaran su vida. Luego mencionó algo que me tomó completamente por sorpresa. Quería estudiar psicología en la universidad. Dijo que ver cómo nuestra terapia familiar había transformado nuestra relación le mostró cuán poderosa podía ser la comunicación honesta, cuánta sanación era posible cuando las personas aprendían a hablar realmente entre ellas. Quería ayudar a otras familias a encontrar ese mismo tipo de avance, especialmente niños lidiando con padres ausentes o situaciones familiares complicadas. Sentí esta oleada de orgullo que hizo que mi pecho se apretara porque ella estaba tomando nuestros peores momentos y convirtiéndolos en algo significativo. Estaba eligiendo construir su futuro sobre los cimientos de lo que habíamos sobrevivido juntas. El cumpleaños número 16 de Ariana llegó un sábado a finales de primavera. Tomé un turno extra la semana anterior para pagar la fiesta que se merecía, rentando un espacio en el centro comunitario donde su equipo de voleibol practicaba. Invité a sus compañeras, sus amigas cercanas de la escuela y algunos de los padres que había llegado a conocer a través de los juegos y torneos. Larisa me ayudó a decorar con serpentinas y globos en los colores favoritos de Ariana, mientras Theo preparaba una lista de música que yo había revisado cuidadosamente para asegurarme de que fuera apropiada. Ariana entró usando un vestido que ella misma había elegido, algo entre niña pequeña y mujer joven, y su cara se iluminó cuando vio a toda la gente que había ido por ella. Me quedé atrás y la vi moverse por la habitación abrazando a sus amigas, riéndose de bromas, posando para fotos con sus compañeras. Esto era por lo que había trabajado todos esos dobles turnos y noches sin dormir. No la fiesta en sí, sino la alegría en su cara,
La confianza en cómo se desenvolvía, el saber que estaba rodeada de gente que genuinamente se preocupaba por ella. Atrapó mi mirada desde el otro lado de la habitación y articuló gracias. Y tuve que parpadear para contener las lágrimas porque este momento se sentía como prueba de que habíamos logrado pasar lo peor y salir más fuertes. A mitad de la fiesta, Larisa golpeó una cuchara contra un vaso para llamar la atención de todos. Ariana se puso de pie luciendo nerviosa y me di cuenta de que estaba a punto de dar un discurso. Se aclaró la garganta y agradeció a todos por venir. Luego se giró para mirarme directamente. Dijo que quería que todos supieran que yo no era solo su madre, sino su heroína. La persona que le enseñó cómo se veía el amor real a través de acciones en lugar de palabras. Les dijo que yo había trabajado dobles turnos para mantener un techo sobre nuestras cabezas, me presenté a cada juego de voleibol sin importar lo cansada que estuviera, y nunca me rendí con ella incluso cuando ella me empujaba lejos. Su voz se puso espesa de emoción cuando dijo que yo no era la razón por la que su padre se fue. Yo era la razón por la que ella estaba prosperando. La razón por la que tenía un hogar y oportunidades y gente que se preocupaba por ella. Dijo que todo lo bueno en su vida venía de mi negativa a renunciar a nosotras. La habitación se quedó en silencio, excepto por algunos sollozos de otros padres, y presioné mi mano sobre mi boca para evitar llorar en voz alta. Ariana caminó y me abrazó fuerte mientras todos aplaudían y le susurré al oído que ella hacía que cada sacrificio valiera la pena. Ella me susurró de vuelta que lo sabía, que finalmente entendía todo lo que había hecho por ella. A la mañana siguiente abordamos la limpieza juntas. Bolsas de basura y decoraciones sobrantes esparcidas por la cocina. Trabajamos sin hablar mucho. Solo un silencio cómodo roto por risas ocasionales cuando recordábamos algo gracioso de la fiesta. Ariana me molestó sobre cómo había bailado una de sus canciones favoritas, y le recordé que había prometido nunca mostrarle a nadie el video que tomó Larisa. Nos movíamos alrededor de la otra fácilmente, pasándonos bolsas de basura y limpiando superficies con el tipo de trabajo en equipo que viene de realmente conocer a alguien. Me di cuenta de que así se sentía la colaboración, este ritmo natural de trabajar juntas hacia la misma meta. No las declaraciones dramáticas o grandes gestos, sino la mañana tranquila después, limpiando juntas y encontrando alegría en los pequeños momentos. Ariana cargó el lavavajillas mientras yo barría el piso, y cuando terminamos nos hizo chocolate caliente a las 2, aunque ya casi era verano. Nos sentamos en la mesa de la cocina con nuestras tazas, agotadas pero felices, y pensé en cuán lejos habíamos viajado desde esa semana terrible hace 2 años, cuando todo se desmoronó. 3 semanas después, Ariana pasó su examen de manejo en el primer intento. Salió corriendo de la oficina de licencias agitando su nueva licencia en el aire, y la abracé tan fuerte que se rió y me dijo que respirara. En el camino a casa preguntó si podía llevarnos a su práctica de voleibol esa tarde, y le di las llaves sin dudarlo. Ajustó los espejos con cuidado, revisó sus puntos ciegos 2 veces y salió del estacionamiento con manos firmes. La vi conducir con esta mezcla de orgullo y terror que probablemente todo padre siente cuando su hijo se pone al volante. Pero fue cuidadosa y segura, siguiendo el límite de velocidad y usando sus direccionales y manteniendo ambas manos en el volante como le había enseñado. Cuando entramos al estacionamiento del gimnasio me miró con una enorme sonrisa y preguntó cómo lo hizo. Le dije que conducía mejor que la mitad de los adultos que conocía. Y lo decía en serio. Viéndola entrar a la práctica cargando su bolsa del gimnasio, tan madura y capaz, sentí este cambio dentro de mí. Ya no era mi niña pequeña. Se estaba convirtiendo en alguien a quien genuinamente respetaba y admiraba. Todavía discutíamos sobre cosas normales como siempre. Su cuarto se mantenía desordenado sin importar cuántas veces le pidiera que lo limpiara. Renegaba sobre los límites de tiempo en pantalla y trataba de negociar llegadas más tarde. Procrastinaba en la tarea hasta el último minuto posible y luego se estresaba por fechas de entrega que podría haber cumplido fácilmente. Pero algo fundamental había cambiado en cómo manejábamos estos conflictos. No escalaban a días de silencio frío o palabras hirientes que no podíamos retirar. Discutíamos, dábamos nuestros puntos, a veces alzábamos la voz, y luego seguíamos adelante. La base debajo era lo suficientemente sólida para que estos desacuerdos superficiales no pudieran sacudirla. Ambas sabíamos que nos amábamos. Sabíamos que estábamos en el mismo equipo incluso cuando no estábamos de acuerdo con las reglas. Nuestras peleas se resolvían en horas en lugar de semanas porque habíamos aprendido a separar las cosas pequeñas de lo que realmente importaba. Y lo que realmente importaba era siempre lo mismo. Nos cuidábamos la espalda sin importar qué. Cada vez que Ariana salía de casa se detenía en la puerta para decir esas 3 palabras. No importaba si estaba molesta conmigo por algo que dije o una regla que impuse. No importaba si acabábamos de terminar de discutir sobre su cuarto desordenado o su uso del teléfono. Agarraba su mochila o su bolsa del gimnasio. Alcanzaba la perilla de la puerta. Luego volteaba y lo decía. Te quiero, ma. A veces lo decía alegremente. A veces a regañadientes. A veces con los ojos en blanco. Pero siempre lo decía. Y yo siempre sonreía porque esas palabras significaban más que cualquier disculpa o explicación. Significaban que sabía que yo estaría allí cuando regresara. Significaban que confiaba en nuestra base lo suficiente para irse sabiendo que seguiría sólida cuando volviera. Significaban que finalmente había aprendido la diferencia entre un padre que hacía promesas y una madre que las cumplía.
Habían pasado 2 años desde esa semana terrible cuando conduje a la casa de mi hermana y dejé a Ariana para que resolviera las cosas por su cuenta. 2 años desde que me llamó llorando desde esa fiesta, asustada y sola, aprendiendo a la mala que su padre había seguido adelante sin ella. Mirando hacia atrás ahora, podía ver cómo esa semana nos había abierto a las dos de maneras que necesitaban suceder. Las mentiras protectoras que había estado contando tuvieron que romperse antes de que pudiéramos construir algo real. El enojo que ella había estado cargando tuvo que romperse antes de que pudiera permitirse amarme sin reservas. Habíamos construido algo más fuerte que antes, algo basado en honestidad y respeto, y la elección diaria de presentarnos la una para la otra, no solo durante los grandes momentos, sino durante todos los pequeños momentos ordinarios que realmente conforman una vida. Hacer el desayuno juntas los domingos por la mañana, conducir a la práctica de voleibol, doblar ropa mientras hablamos de planes para la universidad. Estos eran los momentos que probaban que el amor no se trataba de grandes gestos. Se trataba de consistencia, de estar presente incluso cuando era difícil o aburrido o inconveniente. Me paré en nuestra cocina mirando la foto enmarcada de su campeonato de voleibol y el ensayo que había escrito sobre mí para la clase de inglés. Ambos colgaban en la pared donde tuvimos nuestra conversación decisiva esa noche hace 2 años. La foto mostraba a Ariana a medio saque, enfocada y poderosa, y completamente en su elemento. El ensayo describía su viaje de adolescente enojada a alguien que entendía que el amor significaba presentarse, no solo decir las palabras. Leí la última línea de nuevo aunque la había memorizado hace meses. Mi padre me dio la vida, pero mi madre me dio un hogar, y eso hizo toda la diferencia. Solía pensar que la ausencia de su padre era mi fracaso de alguna manera, que si yo hubiera sido mejor o diferente o más, él se habría quedado. Pero parada aquí mirando todo lo que habíamos construido juntas, finalmente entendí lo que Ariana había descifrado antes que yo. Él le dio la vida. Yo le di todo lo demás. Y ella entendía la diferencia ahora, realmente la entendía de una manera que iba más profundo que las palabras. Yo también. Bueno, eso resume lo que sea que fue esto. Si te quedaste hasta el final, asumo que la curiosidad te ganó. Igual y regresas la próxima vez a ver si lo supero.